Chicos, buenos días. Hoy día pues estamos ya el día jueves 13 de agosto con nuestra actividad Escribimos textos argumentativos parte 1. ¿Sí? Estamos en el área hoy de comunicación. Ustedes saben, estas clases son para el sexto grado. ¿Sí? ¿Qué materiales vamos a utilizar el día de hoy? Bien, el día de hoy vamos a utilizar nuestro cuaderno, lápiz, lapicero, nuestros colores, plumones y además las hojas pues que nos brinda la plataforma de Aprendo en Casa y la información que yo te envié. ¿Qué aprenderemos hoy? El día de hoy este camino de exploración y reflexión sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal y cómo nos conducimos para cuidarlo, defenderlo y saber buscar ayuda y sobre cómo respetamos el espacio de los demás, nos lleva a la elaboración de un texto argumentativo que será plasmado en una carta personal o pública. Nuestra meta de hoy. Dice planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. Una carta. Entonces nuestros textos van a ser el día de hoy pues una carta. Vamos a planificar la escritura. A empezar. Escribir, vamos a hacer un recuento desde que se vino pues con la idea de la carta, desde la historia de la carta. Escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico, las cartas o epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia. Siglo I después de Cristo. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo las utilizaban solo aquellos que sabían escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas que eran escritas en rollos de papiro pasaron a escribirse en hojas de papel. Y con la creación de las escuelas públicas para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en la comunicación oral. En la actualidad, con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte. Las cartas son parte de nuestra vida y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a una persona u otras personas. Su estructura es la misma de siempre: lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata, si es necesario, pero el uso del lenguaje varía según a quién o a quienes nos dirigimos o nos dirijamos. A continuación, para que te familiarices un poco más con la escritura de una carta argumentativa y reflexiones sobre la tesis y argumentos de los autores, te invitamos a leer la carta número 1 y la carta número 2, en la cual tú tienes que ver esta carta. Hemos hablado anteriormente que las partes siguen siendo las mismas. Tú tienes que ver, en este caso, el contenido que tiene cada carta. Primero te voy a hacer pues que identifiques sus partes. En este caso está presentando el lugar y la fecha, ¿verdad? También presenta un vocativo, que es mi querida Marianita, y esta que está dirigido al pueblo de Ayabaca. Cuerpo. Ahí está, lo del cuerpo en ambas cartas. Tiene una despedida,
Acá se está despidiendo, ¿no? En ambas cartas. Y tiene la firma, que la está firmada por la mamá, y acá pues por el estudiante de tercero de secundaria. ¿Sí? En la carta número 1 está pues dirigida a Mariana, ¿no? La mamá le escribe a Mariana. Y en la carta número 2 está por un estudiante que hace pues, hace saber cómo pues debemos cuidar en nuestra agua. ¿Sí? Entonces, vas a leer estas dos cartas, vas a leerlas, entonces, y tú te vas a dar cuenta, tú mismo te vas a dar cuenta qué tipo de cartas son ambas. ¿Para qué? Para que ya más adelante te sirva el tipo de carta que vas a planificar. Después de haber leído las cartas, tendrás que responder las siguientes interrogantes en tu cuaderno. Aquí está el cuadrito. Preguntas. ¿Por qué la habrán escrito? En este caso la carta 1 y la carta 2. ¿Para qué la habrán escrito? Tienes que poner ahí. ¿Cuál fue para qué fue escrito? ¿No? ¿Quién escribe la carta y a quién está dirigida? Tienes que ver. Vas a escribir en los cuadros. ¿Cuál es el lenguaje que se emplea? ¿Cuál es el propósito de esta carta? ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita? ¿Cuál es el argumento de la tesis? Ambas cartas tienen pues un argumento. Tú vas a descubrir cuál es el argumento y lo vas a colocar en este cuadrito que lo vas a realizar en tu cuaderno. Es muy probable que las respuestas al análisis que has hecho de las cartas te hayan ayudado a que te des cuenta, miren, de lo siguiente. Siempre hay un motivo o causa que te lleva a comunicarte con otros. La carta es una respuesta a algo. En estas cartas hay una necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que han empleado no es el mismo, porque depende a quién se dirige el autor. No es lo mismo iniciar con el vocativo mi querida Mariana que utilizar el pueblo de Ayabaca, o finalizar con te adoro, mi ya no tan renacuajita, traviesa, que terminar con atentamente. ¿Verdad? Es diferente el lenguaje. Con esto queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal, que puede ser familiar o afectivo, e incorporan dibujos y grafías. Eso es lo que hemos observado ahí, ¿no? En la carta número 1, porque están dirigidas a alguien con quien se tiene vínculos de afecto, familiaridad y confianza. Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor. En este caso, el autor debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura y un vocabulario variado, pero sencillo, porque se dirige a una colectividad y que quiere asegurarse de todos y todas comprendan la carta. El lenguaje formal también puede ser técnico cuando se usa en ámbitos laborales. Por ejemplo, en una carta de una empresa a otra o en una carta de un jefe a su funcionario. Las cartas argumentativas siempre tienen como propósito persuadir a los lectores. Por este motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer esta carta? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? Para eso hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustentan. Toda esa información está en el cuerpo de la carta, ¿no? En el cuerpo vas a encontrar tú el argumento, todo el argumento, la tesis, que es la tesis y argumentada. Ahí la vas a encontrar. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, como en el caso de la carta 1. También puede estar al inicio y retirarse al final del cuerpo de la carta como una conclusión, como es el caso de la carta 2. No olvides que un texto argumentativo presenta una tesis
ideas que argumentan la tesis y una conclusión, que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que invita a reafirmarla. ¿Entendido, chicos? Entonces, ustedes ya tienen pues la idea también clara, porque ya hemos venido la semana pasada, hemos visto pues en los textos argumentativos, cuáles son sus partes de este texto argumentativo, ¿no? Tiene que tener pues todos esos pasos y que sustenten la tesis y luego llegar a una conclusión. Después de leer estos alcances, vuelve a leer y revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas que hemos planteado para que las analices y las mejores. Si aún tienes dudas sobre alguna de las partes del texto argumentativo, por ejemplo la tesis, te sugerimos revisar las actividades de la semana 18 en las que se abordó este tema. Ahora, antes de empezar a planificar tu texto, revisa nuevamente la meta de esta actividad y luego responde la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Anota la respuesta en tu cuaderno. Esa pregunta la quiero que la desarrolles en tu cuaderno. Ahora es hora, pues, empecemos ya a planificar. Ahora tienes la oportunidad de elegir qué tipo de carta quieres escribir, según la necesidad que te embarga. Al elegirlo, definirás tu propósito. Ahí está. Vas a ver qué carta me vas a hacer. Si es una carta personal o es una carta pública. Si es una carta personal, debe estar dirigida a alguien y especificar a quién. Necesitas fundamentarle por qué se debe respetar tu espacio personal. Si es una carta personal. Pero si es una carta pública, dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región, para fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal de todas las niñas y los niños. Bien, ahora tienes pues aquí la oportunidad de tú de elegir qué vas a escribir, si es una carta personal o es una carta pública. Y luego vas a responderme estas preguntas en tu cuaderno. ¿A quién estará dirigida esta carta? ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario o destinatarios? ¿Qué lenguaje debes emplear en este tipo de carta? Bien, la decisión la tienes tú, porque tú eres el que vas a elegir qué carta me vas a escribir, si es una personal o es una pública. Recomendaciones para organizar tus ideas. Lee con atención la información que has revisado en estos días y la que has producido. Luego anota en tu cuaderno de manera resumida las ideas importantes que puedan dar respuesta a lo siguiente. Ten claridad sobre lo que vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para esto. ¿Cuál es el motivo de la carta? ¿Qué es el espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad porque no han respetado tu espacio personal o el de las niñas y los niños en general? Por otro lado, la tesis será el pedido, demanda o solicitud que quieras hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta 1 debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta de Facebook. Y en la carta 2 es importante que cuidemos el agua. Luego, identifica sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué debe respetar esta persona tu espacio personal? Y si es una carta pública, ¿por qué es importante que ese grupo o la sociedad respete el espacio personal de los niños y niñas? También puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente, puedes concluir reiterando la tesis
con otras palabras y despedirte. Ten en cuenta las partes de una carta: lugar, fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata si es necesario. Hay que tener en cuenta esas partes de la carta que ya anteriormente te las he enseñado, ¿verdad? Te presento este cuadro para que organices bien tu información en la carta que escribirás el día de mañana. Este cuadro es opcional. Si puedes, lo puedes organizar bien ahí tu información. Mire, dice, ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿A quiénes está dirigida la carta? ¿Qué lenguaje utilizaré? ¿Qué tipo de carta escribiré? ¿Cuál será mi tesis que emplearé? Te presento este cuadro para que tú puedas organizar bien tu idea y tengas en claro lo que vas a hacer ya el día de mañana. 3. A organizar la información según lo recomendado en el punto 2. Ten en cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de los niños y de todos los niños, si es una carta pública. ¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejos y reajusta tu planificación. Te va a servir mucho este cuadrito. Si tú cumples con este cuadrito, me vas a presentar una carta excelente. ¿Elegiste el tipo de carta que vas a elaborar? ¿Sabes por qué has elegido ese tipo de carta? ¿Ya elegiste a tú o tus destinatarios? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes la información o las ideas centrales que colocarás al inicio del cuerpo de la carta de manera organizada? Por ejemplo, ¿cuál es el motivo de la carta? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Ya identificaste las ideas o sustentos que argumenten coherentemente tu tesis? ¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? Estas preguntitas, esta lista de cotejo te va a servir para que evalúes y tener todo planificado para que el día de mañana pues me escribas tu carta. El producto de hoy día vas a planificar y organizar tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todas las niñas y todos los niños, si es una carta pública. ¿Sí? No te olvides pues de tomarte la foto para que me la envíes al grupo de WhatsApp y tener una evidencia de tu trabajo. Recuerda siempre que te estamos evaluando. Luego te vas a reunir con tu familia. Ya sabes que la opinión de tu familia va a reforzar mucho tu trabajo. Reúnete con un integrante de tu familia, adulto y de confianza, y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale el propósito de tu carta y pídele ayuda para el momento de remitirla. Pregúntale, ¿qué otros sustentos le agregarías a mi carta para que justifique mi tesis? Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que son ustedes unos chicos de retos. Lo van a cumplir el reto de hoy. ¿Sí? Bueno, a trabajar, pues chicos. Solo queda que planifiquen pues y organicen bien su carta del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención prestada en esta sesión de aprendizaje y los espero pues el día de mañana, chicos. La recomendación de siempre, por favor, si salen, el uso de la mascarilla y el lavado de las manos, que es importante para evitar esta enfermedad, ¿sí? Y evitar tantas muertes que estamos viendo y ahora con mucha más razón que está dándoles a los niños. Los niños y los jóvenes son los que están ahorita en este punto más alto de esta pandemia. Por favor, chicos, a cuidarse. No salgas de casa.
quédate en casa. Hasta luego. Gracias.